El teléfono vibró en la mesita de noche del hotel en Barcelona. Y Javier lo ignoró por tercera vez esa mañana. Era su madre. Llamando para recordarle que su boda con Elena estaba a solo 3 meses. Un compromiso forjado por la tradición familiar que lo asfixiaba como una corbata demasiado apretada. Pero Javier no estaba allí para pensar en eso, había escapado a un crucero por el Mediterráneo para respirar. Para olvidar que su vida era una fachada construida sobre mentiras. Al subir al barco. El MS Harmony. Con su imponente silueta blanca contra el puerto soleado. Sintió un alivio fugaz. Entregó su billete en la recepción. Ansioso por refugiarse en su camarote privado. Pero la empleada frunció el ceño al escanear el código. Señor López. Hay un problema. Su camarote ha sido reservado 2 veces por error del sistema. Tendrá que compartirlo con otro pasajero hasta que resolvamos el asunto en la próxima escala. Javier se quedó paralizado. El corazón latiéndole con fuerza, no era solo una inconveniencia. Era una invasión a su frágil equilibrio mental. El otro pasajero resultó ser Carlos. Un hombre de 32 años con barba incipiente y una sonrisa que parecía desafiar al mundo. Llegó al camarote minutos después. Cargando una mochila desgastada y un estuche de guitarra. Con el aire de alguien que viaja ligero porque la vida ya le ha quitado suficiente peso. Lo siento. Amigo. No fue mi idea. Dijo Carlos con un acento catalán suave. Extendiendo la mano. Javier la apretó con reticencia. Notando como los ojos de Carlos. Oscuros y penetrantes. Lo escrutaban sin juicio. El camarote era estrecho, una cama doble que ahora parecía un campo de batalla. Un baño diminuto y un balcón con vistas al mar que prometía libertad pero entregaba claustrofobia. Javier se sentó en el borde de la cama. Fingiendo revisar correos en su teléfono. Mientras Carlos desempacaba con naturalidad. Colgando camisetas coloridas que contrastaban con los trajes formales de Javier. ¿Eres de Madrid?, preguntó Carlos. Rompiendo el silencio. Javier asintió. Murmurando algo sobre trabajo. No quería hablar, temía que cualquier conversación revelara las grietas en su armadura. Esa primera noche. El barco zarpó hacia Mallorca. Y la tensión en el camarote era palpable. Javier se duchó primero. Emergiendo con pijama conservador. Mientras Carlos se quitaba la camisa sin pudor. Revelando tatuajes que contaban historias de rebeldía. Soy artista. Pinto murales en Barcelona. Explicó Carlos. Notando la mirada fugaz de Javier. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Javier respondió secamente, abogado en un bufete familiar. La cena en el restaurante principal fue obligatoria para los pasajeros afectados por el error. Una especie de compensación. Sentados en una mesa para 2. Javier pidió vino tinto para calmar los nervios. Pero Carlos optó por agua. Confesando que había dejado el alcohol después de un mal divorcio. ¿Divorcio? ¿Con una mujer?, preguntó Javier. Sorprendido. Carlos rió suavemente. No. Con un hombre. Soy gay. Y mi ex decidió que la vida en pareja no era para él después de 10 años. Javier sintió un nudo en el estómago, era como si Carlos hubiera leído su mente oculta. Él mismo había luchado con su orientación desde la adolescencia. Pero en una familia católica estricta de Madrid. Admitirlo equivalía a un exilio emocional. La conversación fluyó a pesar de la resistencia de Javier. Carlos habló de su juventud en un barrio obrero. De cómo el arte lo salvó de la depresión tras ser rechazado por su padre al salir del armario a los 18.
Me dijo que era una vergüenza. Que Dios no perdonaba eso. Recordó Carlos. Su voz temblando ligeramente. Javier escuchaba en silencio, recordando sus propias noches en vela, fingiendo interés en chicas para complacer a sus padres. Cuando volvieron al camarote, la cama doble se convirtió en un dilema. Yo duermo en el sofá, ofreció Javier. Pero Carlos insistió en dividir la cama con una barrera de almohadas. Esa noche, Javier no pudo dormir, consciente de la presencia de Carlos a centímetros. Su respiración rítmica como un recordatorio de lo que él negaba. Al amanecer, el barco atracó en Palma de Mallorca. Y Javier decidió explorar solo. Pero Carlos lo siguió casualmente. Caminaron por las calles empedradas, visitando la catedral gótica, donde la luz filtrada por los vitrales iluminaba sus rostros. Aquí uno se siente pequeño ante lo eterno, murmuró Carlos. Javier, tocado por la vulnerabilidad, confesó por primera vez: a veces siento que mi vida es una cárcel dorada. Carlos lo miró con empatía. Y en ese momento, una chispa de conexión se encendió. Pero Javier la apagó rápidamente, recordando su compromiso. De vuelta en el barco, la tensión escaló cuando el teléfono de Javier sonó. Era Elena, su prometida, preguntando por fotos del viaje. Mintió, diciendo que todo era perfecto. Pero colgó con culpa. Carlos, que había oído la conversación, no presionó. Pero esa noche, durante un espectáculo en el teatro del barco, sus manos se rozaron accidentalmente. Javier retiró la suya como si quemara. Pero el gesto quedó plantado. Al día siguiente, rumbo a Ibiza, Javier confrontó a la recepción exigiendo una solución. No hay camarotes libres hasta Valencia, le dijeron. Furioso, regresó y encontró a Carlos pintando en el balcón, capturando el atardecer. Esto es ridículo, estalló Javier. Carlos dejó el pincel y lo enfrentó. Tal vez no sea un error. Tal vez sea el destino empujándonos a enfrentar lo que evitamos. Javier negó con la cabeza. Pero en su interior, la duda crecía. Esa tarde, en una excursión a una playa escondida, compartieron confidencias. Javier admitió su atracción por hombres, pero juró que nunca actuaría por miedo a perder a su familia. Carlos, conmovido, compartió su propia traición. Su ex lo había dejado por alguien más normal, rompiendo su confianza. El amor duele, pero negarlo duele más, dijo Carlos. Javier sintió un tirón emocional, pero eligió ignorarlo, optando por una llamada a su madre para reafirmar su lealtad familiar. El crucero continuó hacia Ibiza, donde la isla vibraba con energía nocturna. Pero para Javier, era un torbellino interno. Carlos lo invitó a un bar en la costa, pero Javier declinó, prefiriendo quedarse en el camarote revisando correos de trabajo. Sin embargo, la soledad lo traicionó. Pensó en Carlos bailando bajo las luces, libre de cadenas. Cuando Carlos regresó tarde, oliendo a sal y libertad, Javier fingió dormir. Pero Carlos se sentó en la cama y susurró: sé que estás despierto. ¿Por qué te escondes? Javier se incorporó, irritado. No me escondo. Protejo lo que tengo. Carlos suspiró: proteger una mentira no es vida.
Esa confrontación abrió una grieta. Javier confesó que su compromiso con Elena era un arreglo para complacer a sus padres, dueños de un bufete prestigioso donde la imagen lo era todo. Si salgo del armario, pierdo mi herencia. ¿Mi carrera?, admitió Carlos, con ojos llenos de comprensión. Tocó su hombro. Pero ganas tu alma. Al día siguiente, en las playas de Ibiza, Javier cedió y se unió a Carlos en un paseo. Caminaron por arenas blancas, el sol calentando sus pieles. Y por primera vez, Javier se sintió vivo. Carlos contó de su lucha contra la homofobia en España, recordando manifestaciones en Barcelona donde había sido agredido. La sociedad cambia, pero las familias tardan más, dijo. Javier pensó en su padre, un hombre rígido que citaba la Biblia en cenas familiares. De repente, un grupo de turistas reconoció a Carlos por un mural famoso y lo felicitaron. Javier vio la admiración en sus ojos, contrastando con su propia vida gris. Esa noche, en una fiesta en el barco, Javier bebió más de la cuenta y bailó con Carlos, sus cuerpos cercanos en la multitud. Un beso fugaz en la oscuridad los sorprendió a ambos. Javier se apartó, aterrorizado, y huyó al camarote. Carlos lo siguió. No fue un error. Javier. Pero Javier, presa del pánico, llamó a Elena y le prometió volver pronto, reforzando su fachada. El barco zarpó hacia Valencia, y la tensión se convirtió en silencio pesado. Carlos respetó el espacio, pero Javier lo extrañaba. En una cena formal, un pasajero mayor hizo un comentario homofóbico sobre una pareja gay en la mesa vecina, y Javier se quedó callado, avergonzado. Carlos, sin embargo, intervino con calma. El amor no discrimina. Señor. Javier admiró su valentía, pero sintió cobardía propia. Más tarde, solos en el balcón, Carlos confrontó: tú también eres así, ¿verdad? ¿Por qué no lo defiendes? Javier explotó: porque no puedo. Mi familia me repudiaría. Carlos reveló su propia pérdida. Su padre lo había desheredado, pero encontró paz en la autenticidad. El precio de la libertad es alto, pero vale cada herida. Javier, tocado, se acercó, y en un momento de debilidad, se besaron de verdad. Un beso cargado de anhelo reprimido. Pero al amanecer, Javier recibió un email de su padre: Elena está planeando la boda. No nos decepciones. La culpa lo invadió, y decidió distanciarse. En Valencia, durante una excursión a la ciudad de las artes y las ciencias, Javier y Carlos caminaron en silencio. El edificio futurista reflejaba su confusión interna. Carlos compró entradas para un espectáculo de planetario, donde en la oscuridad, sus manos se entrelazaron. Esto podría ser nosotros, murmuró Carlos. Javier sintió un torrente de emociones. Pero al salir, vio a una familia feliz y recordó la suya. Esa noche, Back en el barco, Javier confrontó a Carlos: esto no puede continuar. Tengo responsabilidades. Carlos, herido, replicó: estás eligiendo el miedo sobre el amor. Javier se fue a caminar por la cubierta, donde un pasajero lo confundió con Carlos y le preguntó por su pareja. El pánico lo hizo negar todo. Pero al volver, encontró a Carlos empacando.
Si no puedes aceptarte. No puedo quedarme, dijo Carlos. Javier suplicó. Pero Carlos se fue a otro camarote temporal, dejando a Javier solo con su vacío. El crucero prosiguió hacia Alicante. Y la ausencia de Carlos era un vacío palpable para Javier. Pasaba las horas en el gimnasio del barco, corriendo en la cinta como si huyera de sí mismo. Pero cada paso lo llevaba de vuelta a los recuerdos. Recibió una llamada de su madre: «Tu padre está orgulloso de ti». «Hijo, Elena es perfecta para nuestra familia». Javier colgó, sintiendo náuseas. En la piscina, vio a Carlos charlando con otros pasajeros, riendo libremente. Y celos lo consumieron. Se acercó. Fingiendo casualidad: «Necesito hablar». Carlos accedió. Y en un café tranquilo, Javier admitió: «Te extraño. Pero no sé cómo manejar esto». Carlos, con ojos tristes, respondió: «El primer paso es la honestidad contigo mismo». Compartieron historias profundas. Javier habló de su adolescencia, escondiendo revistas en su habitación, temiendo el juicio divino que su abuela predicaba. Carlos confesó una traición pasada: su ex lo había expuesto públicamente para salvar su propia reputación, causando un escándalo en su círculo artístico. Esa tarde, en Alicante, exploraron el castillo de Santa Bárbara, subiendo escalinatas antiguas con vistas al mar. «Desde aquí, todo parece posible», dijo Carlos, tomando la mano de Javier. Por primera vez, Javier no la soltó, sintiendo una liberación temporal. Pero un turista español mayor los miró con desaprobación, murmurando: «pecadores». Javier se tensó, recordando las miradas en Madrid. De vuelta en el barco, la confrontación escaló cuando Javier recibió un mensaje de Elena: «Te amo». «¿Estás bien?». Mintió de nuevo. Pero Carlos lo vio y explotó: «Estás traicionando a todos, incluido a ti». Javier defendió: «Es por mi familia». «No entiendes». Carlos replicó: «Entiendo más de lo que crees. Mi padre me golpeó cuando se enteró. Pero elegí vivir auténtico». La discusión terminó en lágrimas. Javier abrazó a Carlos. Y en ese abrazo encontró consuelo, pero también miedo al costo. Rumbo a Cartagena, Javier tomó una decisión impulsiva: llamó a su mejor amigo en Madrid y le confesó su orientación. El amigo, sorprendido pero solidario, le aconsejó cautela. Animado, Javier buscó a Carlos y le propuso intentarlo en secreto. Carlos aceptó a regañadientes. Y pasaron la noche hablando hasta el amanecer, planeando un futuro hipotético. Pero la realidad golpeó cuando el barco atracó en Cartagena. Javier vio un periódico local con un artículo sobre discriminación LGBTQ en España rural, recordándole los riesgos. Durante una visita a las ruinas romanas, Carlos propuso: «Ven a Barcelona conmigo después del crucero». Javier dudó, pensando en su bufete. Esa noche, en una cena romántica improvisada en el balcón, se besaron apasionadamente. Pero Javier se detuvo: «No puedo prometer nada». Carlos, frustrado, lo acusó de cobardía. Y Javier, herido, reveló su plan de casarse por apariencia. «Es un sacrificio por mi familia», dijo. Carlos se fue furioso, dejando a Javier cuestionando todo. Al día siguiente, un incidente en el barco intensificó el drama.
Un pasajero homofóbico confrontó a una pareja gay. Y Carlos intervino, defendiendo sus derechos. Javier, ¿desde lejos? No se unió, temiendo exposición. Más tarde, Carlos lo confrontó: tu silencio es complicidad. Javier explotó: no todos podemos ser héroes como tú. La pelea los separó de nuevo. Y Javier pasó la noche solo, llorando por las elecciones que lo destrozaban. Recibió un email de su padre: vuelve pronto. Hay un caso importante. La presión familiar lo ahogaba. Pero el pensamiento de perder a Carlos lo aterrorizaba más. El crucero se acercaba a su fin, regresando a Barcelona. Y Javier sentía que su mundo se desmoronaba. Carlos lo evitó durante el viaje a Málaga, la última escala, donde Javier deambuló solo por la Alcazaba, reflexionando sobre sus opciones. El sol andaluz iluminaba las murallas antiguas, simbolizando barreras que él mismo había construido. Decidió confrontar, encontró a Carlos en un café y le suplicó perdón. Quiero intentarlo, pero necesito tiempo. Carlos, con el corazón roto, respondió: el tiempo no cura el autoengaño. Compartieron un paseo por la playa, donde olas rompían como sus emociones. Javier confesó su amor, el primero en voz alta. Pero agregó: debo romper con Elena primero. Carlos, esperanzado pero cauteloso, aceptó esperar. De vuelta en el barco, la última noche fue tensa. Javier llamó a Elena y le dijo la verdad: no puedo casarme contigo. Soy gay. Elena, conmocionada, lloró y lo acusó de traición. Pero Javier sintió un peso levantado. Sin embargo, su madre llamó inmediatamente: ¿cómo pudiste hacernos esto? Tu padre está furioso. Te cortaremos el apoyo. Javier colgó, devastado por el rechazo familiar. Corrió a Carlos, quien lo consoló: has elegido la verdad. Y eso es valiente. Pasaron la noche abrazados. No en pasión, sino en apoyo mutuo, planeando un futuro incierto en Barcelona. Al atracar en Barcelona, Javier enfrentó la realidad: su familia lo esperaba en Madrid con ultimátums. Carlos le ofreció quedarse, pero Javier dudó, temiendo la pobreza y el ostracismo. En el muelle, se despidieron con un beso, prometiendo reunirse. Pero días después, Javier cedió a la presión y volvió a Madrid, aceptando un compromiso falso para recuperar su posición. Carlos, al enterarse, se sintió traicionado y cortó contacto. Meses pasaron, Javier ascendió en el bufete, pero la vacío lo consumía. Una exposición de Carlos en Barcelona lo atrajo de vuelta. Allí vio un mural que lo retrataba a él, simbolizando amor perdido. Confrontaron: elegiste el miedo, dijo Carlos. Javier, arrepentido, renunció a todo y se mudó con él. Pero el daño estaba hecho. Su familia lo repudió. Y Javier luchó con depresión, cuestionando si valió la pena. ¿Fue correcta la decisión final de Javier de priorizar el amor sobre la estabilidad familiar? ¿O debería haber mantenido la fachada para evitar el sufrimiento colectivo?